Buenas. La Iglesia. Carácter, propósito y función. Grande doctrina. Encontramos también los inicios de la Iglesia, su esencia. Encontramos estos tres aspectos. Su naturaleza. Eso es lo que encierra en sí la naturaleza de la Iglesia. Con ustedes, Jorge Luis Martínez. Y quiero resaltar en Juan capítulo 10, versículo 16, el texto, ¿verdad? Que dice que también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Este texto es muy profundo, ¿verdad? Y nos debe llegar muy dentro, ¿verdad? A nosotros en la iglesia, donde no teníamos pastor, donde no eras ni éramos parte de un redil, y el Señor nos llamó con amor, nos llamó. Algo que pensar. Nuestro Dios nos creó dependientes. Ese fue su propósito inicial. Y ese propósito al final se cumplirá con los redimidos, los sellados, los que han sido comprados con precio de sangre. Su iglesia amada. Y pensando en esto, debemos tener un alto concepto de la naturaleza de la iglesia. Y tenemos que tener un alto concepto de llamado. Ese llamado, porque Dios te llama. En medio de la multitud, Él te escoge. Él te llama. Y Él te prepara para cualquier situación. Y debemos siempre tener en cuenta y nunca olvidarlo. Y cuando la iglesia se levanta, y Dios la ha puesto en el mundo, la ha puesto para que demos a conocer. Pero la iglesia no es una empresa. La iglesia es una casa. La iglesia no es un lugar de entretener, sino un lugar para entrenamiento. La iglesia no es una organización, es un organismo y vivo. El Señor nos dice allí en este texto tan importante, en Mateo 16, 13 al 18. Él allí nos muestra que Él ora por nosotros. Dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay algo que debemos apelar y podemos ir a la hermenéutica. Y la hermenéutica es el estudio, ¿verdad? Estudio de las leyes en cuanto a la parte de la Biblia. Y hay una de esas leyes que dice la ley de la primera mención, donde la primera vez se menciona la iglesia en esta oración. El Señor ora por nosotros. El Señor busca de nosotros. Pero también nos dice allí el cuándo. Oró por nosotros. Pero aquí ahora en Mateo, el Señor nos muestra que anuncia, que muestra el cuándo de la iglesia. Vemos también allá cuando el Señor dice el tiempo de su formación.
En Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y pasando al versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí nos muestra que los discípulos debían esperar la promesa. ¿Cuánto tiempo? Bueno, el Señor se le apareció después de 40 días. 40 días siempre, el número 40 es un número de prueba. Durante la Biblia hay muchos eventos en cuanto a esto. El número 40. Y aquí nos damos cuenta cómo el Señor nos muestra cómo fue formado, y lo vemos en el capítulo 2, cuando se manifestó y se mostró el Espíritu Santo. Y la primera conversión fueron 3,000. Qué gran poder Dios mostró allí. Qué gran poder. Y después de que se convierten, vemos ese texto tan maravilloso en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Perseverar es nunca descansar. Persistir sin descansar. ¿Y en qué no descansaban? En la doctrina de los apóstoles. Todo creyente que sigue a Jesucristo debe seguir siendo adoctrinado y buscando la palabra de Dios, su esencia, que nunca debe rendirse en la comunión unos con otros. El Señor nos mandó que estuviésemos en comunión como familia, unidos, juntos, en coinonía. Lo mismo el partimiento del pan, hablando de la cena del Señor. El pan y el vino. Tan profundo es este mensaje. El pan, su cuerpo maltratado, y el vino, símbolo de esa sangre vertida, para demostrar, ¿verdad? Mostrarnos a nosotros ese precio en el cual Él hizo todo por nosotros. Y las oraciones, donde nos recuerdan lo más pequeño, ¿verdad? Lo más sensibles y débiles que somos. Que dependemos de alguien grande que nuestro Dios. Que no dependemos de nuestras fuerzas, sino del que nos creó para su gloria eterna. Encontramos aquí, ¿verdad? De aquí delante, quiero mostrarle que en el Nuevo Testamento encontramos figuras de la iglesia que ilustran intimidad, que ilustran una unidad orgánica y que nos muestra su carácter y naturaleza, y también el rol en la vida del creyente. Encontramos la primera, las ovejas del gran pastor. Juan 10:11. Lo conocemos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Encontramos aquí en Juan 10. Encontramos también algunas marcas de esas ovejas. Entran por la puerta. 1. 2. Entran y salen, hallan pastos y se alimentan. 3. Oyen la voz del pastor. 4. Siguen el pastor. 5. No seguirán a un extraño. 6. Recibirán del pastor vida eterna. 7. Estarán seguras eternamente y jamás perecerán. Qué grandes características de aquellas ovejas que somos nosotros, y por su misericordia nos muestra aquí esta gran figura, la figura de las ovejas, el gran pastor, nos muestra la gran medida del tierno amor. Ovejas frágiles. Eso somos nosotros. Somos frágiles. En cualquier situación
difícil se da la prueba de esto. Frágiles. Pero así como frágil, debemos, esa oveja frágil, observar y mirar al pastor, que es su protector. La característica esencial del pastor: protege. Protege a lo frágil. El Señor nos va a cuidar bajo cualquier circunstancia. Pero ¿qué vemos en la siguiente figura? Los pámpanos de la vid. En Juan 15, versículo 5, gran texto: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y que permanece en mí y yo en él. Esto nos muestra dependencia absoluta y completamente con Jesús, pero también nos muestra una producción igual y suficiencia. Hay tres clases de pámpanos. En Juan, ahí mismo, capítulo 15, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Tres clases le dije. 1. El pámpano fructífero, promesa de mayor fruto. Señor, ayúdanos a que seamos ese pámpano fructífero. 2. El pámpano infructuoso, que no da fruto, que es cortado y es tomado como inútil. El Señor nos muestra una gran figura aquí también. 3. El pámpano poblado, limpiado, con el objeto que produzca más fruto. Cuando se poda, ¿verdad? Se limpia, se forma y va creciendo a una medida establecida. Precioso. Preciosa figura. Es lo mismo nosotros. Señor, ayúdanos, límpianos. Límpianos en este tiempo tan importante, para que demos fruto. Porque cada una de estas figuras, quiero llevarlos, hermanos, quiero llevarlos a ese punto. Cada una de estas figuras nos deben enseñar algo hoy en la actualidad. Porque la Biblia, ese es el del quid, el asunto de la palabra de Dios. Nunca es pasada la palabra de Dios. Siempre está presente. Siempre está actualizada. Vamos a la siguiente. Encontramos los petros de la Petra. Lo veo de esta forma porque usted debe entender, ¿verdad?, lo que significa y lo recordamos. Petros, de la pequeña piedra, y la Petra, la piedra angular, que es Cristo. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 al 9, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí nos muestra la relación de servicio de Cristo, que comparte con los creyentes, un real sacerdocio y un pueblo adquirido, edificados y soporte. Vamos a la siguiente figura: los sacerdotes del templo y el sumo sacerdote. En Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por el pecado. Pero pasamos al versículo 20, donde dice: donde que somos, ¿verdad?, que Él entró como precursor, hecho sumo sacerdote, y para siempre según el orden de Melquisedec. Vemos la relación. El Señor nos hace ser sacerdotes, tomar este servicio, y nos muestra la relación de servicio con Cristo, que comparte con los creyentes un real sacerdocio. Lo mismo, ¿verdad? Qué bueno que nos muestra otra figura: el cuerpo y la cabeza.
Efesios capítulo 4, versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en el amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, en que todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente, se edifica en amor. Esto nos muestra que debemos seguir en la verdad, en amor, y que estamos edificados, unidos en el amor. En el amor, trabajando unidos. Del más pequeño al más grande, pero unidos a la cabeza que es Cristo. Vamos a la siguiente figura. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. La esposa y el esposo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Miren cómo nos ve el Señor. Mira cómo nos ve el Señor. Cristo es nuestro esposo y la iglesia la esposa. Virgen pura a Cristo. Nos muestra la relación más íntima entre Cristo y la iglesia. Ternura, amor, intimidad. Pero resumiendo estas figuras, entre el creyente y Cristo, haciendo ese paralelo, lo miremos de esta manera. Los creyentes somos ovejas, pámpanos, piedras, real sacerdocio, cuerpo y esposa. Que es nuestro Señor Cristo, ese gran pastor, la vid, la piedra angular, el sumo sacerdote, la cabeza, el esposo. Con esto, ya con este paralelo y este cuadro fortalecido, podemos estar. Pero vamos allá más. Vamos a desmenuzar estas figuras más todavía. Ese paralelo. Creyentes y Cristo. Somos frágiles y somos impotentes. Pero debemos producir y dar fruto. Debemos ser edificados y edificar. Debemos seguir ofreciendo culto y alabar y adorar a nuestro Dios. Unidad orgánica, una intimidad y relación. ¿No es acaso lo que tenemos que seguir adelante? ¿No es acaso el Señor nos está diciendo hoy qué tenemos que seguir haciendo? Aunque seamos frágiles e impotentes, debemos seguir produciendo y dar fruto en intimidad y en relación. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro protector y dueño. Porque Cristo es suficiente y da vida. Para poder dar fruto debemos aferrarnos a Él. Él es nuestro soporte y sostén. Él intercede por siempre por nosotros, con autoridad y dominio sobre todo lo creado. Nuestro amado que no nos abandona. ¿No es acaso palabras de esperanza para hoy? ¿Para seguir adelante? Claro que sí. Claro que sí. Las mismas palabras de los primeros cristianos en el primer siglo, que fueron conocidos por sus hechos. Por sus hechos. Encontramos precisamente en Hechos. Encontramos en capítulo 1, versículo 15, cómo fueron llamados por primera vez. Fueron llamados los hermanos. Los hermanos. Y se repite los hermanos 35 veces en Hechos. Pero no solamente queda ahí. En Hechos 6:1 son designados también en otra manera los discípulos 28 veces. En Hechos capítulo 5 versículo 11 también fueron designados como la iglesia y se repite 19 veces. Bueno, también fueron llamados, y eso es bastante, 11 veces fueron llamados los gentiles, aquellos que no eran judíos, pero seguían a Cristo, pero
lo distinguían de esta manera. También fueron llamados con un título muy especial 6 veces y lo llamaban hombres o mujeres del camino. Esos hombres y algunos hombres y mujeres del camino. ¿Por qué? Porque iban de dos en dos, llevando el evangelio, sin cansancio. ¿Quiénes? Los santos, porque así también fueron llamados los santos, y se repite 4 veces. Los que invocan su nombre 2 veces. Cristiano se le llama por primera vez y solamente 2 veces en Antioquía. 2 veces. Testigos solamente una vez. Y lo vemos en Hechos capítulo 5, versículo 32. ¿Cómo fueron llamados los cristianos de la primera era? Discípulos, la iglesia, los gentiles, ¿verdad? Hombres y mujeres del camino, santos, los que invocaban su nombre, cristianos por primera vez en Antioquía, testigos. ¿Y cómo fueron llamados en el año 1529? Fueron llamados los protestantes. ¿Por qué? Por medio de Martín Lutero. Aquel que va a Romanos y encuentra un texto: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y toma y pega la tesis en la puerta. Desde allí son llamados los creyentes, los protestantes. Pero ahí comienza la prueba. La prueba de la fe. Porque la gema del carácter cristiano se forma por presión y se refina con fricción. Así crece la fe. La fe crece en medio de la prueba. En Romanos capítulo 5, versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y hablando de sufrimiento y persecuciones, según Pedro, fuimos llamados a padecer. En Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y vio los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y fue apedreado. Fue apedreado. Pero dice que un joven que se llamaba Saulo, que apedreaba a Esteban mientras invocaba y decía al Señor Jesús: recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió Esteban. ¿Escucharon bien la última palabra? Durmió. Y allá en el año 64 comienza a seguir la prueba de los cristianos. El emperador Nerón, 2 millones de cristianos murieron en el Coliseo. Familias, niños, mujeres, hombres. Solamente por amor al deporte y ver sangre. Eso debe escucharse todavía. Porque la historia lo dice. Pero ¿qué dice el mismo Pablo en cuanto a los sufrimientos? Según de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajo más abundante. En azotes sin números. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas y 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado con naufragio en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro
de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Porque él sabía que además como él sufría, también iba a sufrir otros cristianos. Por eso él pensaba en cuanto a esto. Pero ¿qué pasó después de 3 siglos después? A morir los apóstoles, siglo primero y siglo segundo renacen los padres de la iglesia. Nacen los apologistas y los teólogos. Los apologistas que defendían la fe y los teólogos que acababan con la herejía que se levantaba. Pero después de 3 siglos después, se levanta un imperio de papas por medio de Constantino, año 300. Y más adelante con Teodosio lo hace religión oficial e impone la herencia de la salvación sin conversión. 1540 a 1570, la Inquisición. 1 millón de cristianos murieron. 1 millón. Y 1529 Martín Lutero. Porque la iglesia nunca debe olvidar sus funciones. Sus funciones. Los músculos de la iglesia. La predicación de la enseñanza. El evangelismo y las misiones. La adoración. La oración, el discipulado. La edificación de las familias. Las ofrendas. El compañerismo. La coinonía. Hermano, amigo. Amigo, el Señor te está llamando que vengas a redil. Hermano, hijo de Dios, la iglesia es la trinchera en medio del campo de batalla que es el mundo. La iglesia es un hospital donde van todos los enfermos para ser sanados. La iglesia es el faro en la orilla del mar donde las barcas son guiadas para llegar a puerto seguro. Pero ahora te digo algo directamente a ti, hermano. Tú eres ese soldado en la trinchera. Tú eres ese emergente en el hospital. Tú eres la luz que refleja el faro. Hermano, ojalá que este mensaje te haya ayudado, porque tú eres la iglesia.